Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y yo quiero empezar comentando algo alrededor de Quino, el querido Quino. Quino, salvo un periodo muy cortito, cuando recién empezaba, con Mafalda, que lo publicó la editorial de Jorge Álvarez, algunos de ustedes sabrán, se acordarán. Eso fue muy corto y enseguida pasó a Ediciones de la Flor, dirigida por el pope de los editores argentinos, que es Daniel Divinsky. Ahora ya no está más Daniel Divinsky, está Cookie Miller, su mujer, pero durante, no sé, 50 años, Quino publicó con Ediciones de la Flor. A mí me consta que muchas veces le ofrecieron a Quino de todo, ¿no es cierto? Siempre, pero también ir a editoriales por ahí más grandes, más importantes, y él nunca se fue de la Flor, porque no solo eran sus editores, eran sus amigos, veraneaban juntos, viajaban juntos, me consta, eran realmente muy cercanas. La familia Divinsky con Quino y Alicia Colombo, su mujer. Y Quino era muy leal a sus amigos y a sus sentimientos, y entonces por ahí le hubiera convenido una editorial más grande, pero él se quedaba en De la Flor. Cuando Quino había dejado resuelto el tema, porque una sobrina de Alicia, de su mujer, Julieta Colombo, hace años que trabajaba con ellos, y él había decidido que fuera custodio de su obra. Murió Alicia, murió Quino, y quedó Julieta, la sobrina, a cargo de la obra de Quino. Y la mantuvo en De la Flor, porque sabía muy bien que Quino quería estar en De la Flor. Pero pasó algo impredecible porque murió Julieta hace un par de años, creo que en 2023, que era joven Julieta, tendría 50 años y murió repentinamente. Y bueno, la obra de Quino pasó a sus sobrinos, que son sus familiares más directos. Y los sobrinos ahora decidieron darle la obra a un grupo editorial internacional grande, cosa que, bueno, es su decisión y tienen derecho a hacerlo. Pero yo sé, pues todos los que conocemos a Quino, a Daniel Divinsky, a Alicia, a Cookie, el grado de amistad, y que Quino nunca hizo eso y difícilmente lo hubiera hecho. Y esto me trae para pensar, digo, los herederos de la obra de autores importantes. Vimos lo que pasó con los derechos de Borges, que terminan en los sobrinos de María Kodama. Ni siquiera sobrinos de Borges, sobrinos de María Kodama. Vimos ahora estos días esa especie de culebrón que se armó alrededor de la obra de Beatriz Arlo y los bienes de Beatriz Arlo, que hasta salieron en programas de chimentos por la televisión. Bueno, es un tema, me parece, ¿no? Los derechos de los autores cuando no tienen hijos, cuando no tienen herederos directos. Pasan cosas por ahí impensadas. Tengo dos autores hoy acá que están muy calladitos, pero seguramente algo pesarán al respecto. Muy bienvenido, Federico Jammer, Enzo Maqueira con nosotros. ¿Quieren decir algo sobre esto que yo decía? ¿Agregar alguna cosa? No, que creo que es imposible de definir eso Es muy en una vida. complejo, es muy complejo. Uno no elige, qué sé yo, los hijos, los sobrinos, los parientes, lo que pueden hacer o no hacer. Pero sí, me da mucha lástima por Daniel. Bueno, Daniel Divinsky ya no está en Ediciones No, sí, de la ya lo Flor. sé, pero Pero está Cookie, que debe, claro. bueno, qué sé yo, también son épocas que se terminan y ¿no es cierto? En muchos sentidos, digo. Quizás un estado presente que tome estas obras, la de Quino, pienso también en Borges, bueno, y lo veo a Cortázar, que la obra en su momento la tenía Aurora Bernardes. Claro, su el otro día mujer. alguien me comentaba, Claro, ¿no? ¿Dónde están murió esas Aurora obras? Bernardes, no sabemos quién tiene hoy los derechos de Cortázar. Exacto. Alguien los debe tener, pero Exacto. no Alguien, sabemos. alguien desde el Estado, desde otro, un Estado mejor que este claramente, debería Claro, pero el Estado se asegurarse, puede meter ¿no? hasta un punto, porque Sí. hay una ley que establece que Claro. por 70 años es de Sí. los herederos, Bueno, ¿no? quizás habría que revisar. En algunos casos me parece que habría que revisar. Estamos Obras hablando de la tan- identidad argentina, ¿no? Quino, Es Mafalda. Mafalda, Borges, qué Tal sé cual. yo. Es como uno dice, sí, algo habría que ver acá, ¿no es cierto? O habría que no morirse. Eso En sería esos lo casos más habría que, saludable. claro, que prohibir la muerte. Prohibir la muerte de algunos escritores. Claro, totalmente. Bueno, Electrónica de Enzo Maqueira es una reedición en realidad, pero se cumplieron los 10 años de este libro. No habías venido al programa con este libro, No. viniste con otro. Sí. Se cumplieron los 10 años y se reedita en España. Sí, en España sale una editorial independiente de Barcelona que se llama Dos Manos, que con este libro desembarca acá en América Latina
Está publicando narrativa contemporánea de América Latina y España y clásicos, o mejor dicho, incunables o rarezas del siglo XIX, principio del siglo XX, Mirá vos. europeas. Muy interesante y se distribuye acá en Argentina, en España, en México. Bueno, de a poquito van a ir. ¿Cuántas editoriales están saliendo? Sí, y hay un fenómeno muy parecido con las editoriales independientes de acá en Argentina, ya en España también. Muchas editoriales chicas que están empezando a hacer las que van en la vanguardia de lo nuevo, ¿no? Y funcionan, por lo visto, porque siguen... Funciona sobre todo porque se genera un movimiento de nuevos lectores, ¿no? Generan nuevos lectores y nuevas lectoras. La de Federico se llama La Crujía también, ¿no? Sí, es Otra editorial independiente, sí, argentina. Es una editorial que, yo me acuerdo, es muy antigua, pero se dedicaba a ensayos, sociología, eso. Yo me acuerdo que estaba en una esquina cuando yo iba a la facultad, hace muchísimos años, Muchísimos pasado años. por esa esquina que era, creo que era Sarmiento, Por el ponele, centro, y sí. Riobamba, Sí. una esquina de esas. Y ahora, bueno, ahora cambió la editora y cambió toda la editorial. Pero Federico es un caso especial, porque él edita en los grandes grupos y también en las independientes, y todo, diferente. Yo, donde ¿no? me quieran, yo Allá voy. publico, claro. Allá voy, Sí, sí. Escribo mucho y entonces claro. tengo que buscar la forma de... Muchas formas de salida, Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Este libro nuevo, La vida, la novela y el amor. Es un puede gran decir- título, ¿eh? Eso es, y bueno, es como Es todo. fundamental, claro. No ¿Qué te falta queda nada, no afuera? dejaste nada afuera. No queda nada afuera. No, pero eso fue un hallazgo de la editora. Ajá. Sí, a mí me pidieron, esta es una colección, y el libro anterior que salió, que era de Julia Coria, era sobre autoficción. Entonces me pidieron el prólogo a ese libro, entonces lo hice. Y, cuando Y ahora te pidieron un libro. no, claro, cuando lo entregué me dice, vos no tenés nada. Y yo tenía algo. Porque es una colección, perdón, me parece a mí que es sobre la escritura. Sí, claro, se llama Ser Reflexiones escritor. sobre la escritura. Sí. Claro. Y, no, y entonces me pidieron el prólogo y entonces me pregunta, ¿tenés algo? Y como yo siempre tengo que estar escribiendo algo, había terminado una novela el año pasado y estuve unos meses que no se me ocurría la novela siguiente y entonces escribí esto, que no sé muy bien lo que es, yo lo llamo libro, para Libro. darle un Aparecen título. reflexiones, Sí. hechos de tu propia vida que estás Sí, sí, contando, sí. mezclados con teoría literaria. Claro, sí, yo copié un poco a Marguerite Duras, que los últimos textos de ella los llamaba libros, ella, porque no tenían género, estaba su vida metida con un caso X de su pueblo, entonces se me ocurrió llamarlo libro. Y sí, es un poco mi vida y mi relación con los libros, con la novela básicamente. Y lo del amor se le ocurrió también a la editora, una genia, porque toda esta colección es, digamos, tips de escritura, pero tienen al final, hay uno de Félix Brusson y otro de Julia, tienen al final un cuento. Claro, eso me llamó la atención. Claro. Atrás se corta de pronto y hay un cuento. Y entonces yo tenía un cuento que cuando estuve en 2018 en Francia en una residencia, en una beca, unos meses me pidieron un cuento para que lo tradujeran los chicos de la secundaria de la región del Loire, que era donde yo estaba. Y bueno, entonces escribí que es El amor. Ajá. Y entonces quedó bárbaro, porque la vida, la novela y el amor. Y el amor, por eso ya no queda Un nada fuera encanto de esto. título, sí. Cuando estabas en esa residencia en Francia fue donde escribiste el libro Darwin, No, Guerra, Guerra. sí. Guerra, que es un libro maravilloso. Ahora, Vamos a ahora decirlo sale siempre. en Francia. Sale en Francia. Sí, ahora no, el año que viene, supongo. Ese libro merece estar siempre, porque es un gran libro. Sí. Vos estabas haciendo la residencia, escribiendo Guerra, pero pasó algo otra cosa. Claro, no, yo fui a corregir Darwin ahí, Ah, y terminé de corregir Darwin ahí, Y pero me empezaste a puse a escribir. escribir Guerra, sí. porque es el lugar donde estabas, Donde ocurrió una batalla que... una la que- batalla la que fundamental de la cuenta el Segunda libro. Guerra. Claro, sí, sí, Claro. sí. Así que, y ahí escribí ese cuento también, que era mi época de enanos, entonces un cuento de enanos. Y Tenés un libro vos sobre claro, enanos. por eso. ¿Cómo se llamaba ese? Amores enanos. Amores enanos, hablando Claro. de enanos, amores enanos. Y bueno, y entonces quedó bárbaro, creo. Pero el año pasado vos viniste acá, ya estábamos acá nosotros, vos Sí, viniste, sí, sí. con el libro Lo que resta de la vida. Claro, sí.
Porque yo pensaba, acá también está la vida, la novela y el amor, lo que resta de la vida, Darwin y el origen de la vejez. Hay toda una reflexión ahí sobre el paso del tiempo y sobre un montón de cosas que se Sí, repiten en varios libros, en los últimos. sí, Todos. supongo que tiene que ver con la edad y con los herederos. No, Volviendo al tema, sí. no, supongo que cuando uno llega a una determinada edad se pone a pensar un poco no solo en el presente, sino en el pasado, en el futuro, en lo que es la vida, ¿no? En que cuánto de absurdo, cuánto de maravilloso tiene. Y, y sí, me agarró una época, como tuve mi época de enanos, también tengo mi época de De reflexiones. reflexiones sobre la vida, Claro. la vejez, Que etcétera. creo que se me pasó, porque ahora, o no Ya sé. estás escribiendo otra cosa que Sí, no tiene sí, nada que ver. sí. Pero son varios libros que se Claro, continúan sí, con sí, sí, esto, ¿no? Sí, Y es vos como una- decís acá en una parte cómo se mete la propia vida inevitablemente en lo que uno escribe. Sí, sí, yo creo Quieras o no, que... está ahí, claro. No, además yo ahí lanzo como... Son como hipótesis así muy sutiles sobre los escritores y lo que escribimos. Yo creo que lo que escribimos tiene mucho que ver con la vida de los que escribimos, que en los libros se parecen a lo que somos, porque es imposible es que no se lógico. parezcan, claro. Entonces, por ejemplo, a mí, si yo agarro una novela, que es lo que me gusta básicamente, una novela de otro, ¿no? Para leer, yo me doy cuenta muy rápido si esa persona la escribió cuando ya sabía todo el argumento o cuando se deja llevar. Y a mí me gustan las que se dejan llevar, porque yo hago eso cuando escribo. No digo que eso sea mejor que lo otro, digo que a mí me gusta eso y que eso tiene que ver con mi vida, que es más o menos lo mismo. Yo nunca sé lo que voy a vivir y, Te dejás llevar. y me dejo llevar, claro. ¿A vos qué te pasa, Enzo, con eso? Me Este parece- libro de electrónica también yo creo que tiene mucho de autobiográfico. Tiene ¿o mucho no? de la persona que fui hace 10, 12 años atrás cuando lo escribí. Claro. Sí, me parece que la vida del escritor siempre no termina en la vida, continúa en los libros, siempre. Ahí es donde uno se toma revancha a veces, reflexiona sobre algo que le pasó y que en su momento no supo bien qué había sucedido. Se te ocurre que tendrías que haber contestado. A veces sea, ahí cambiás el mejorás final. la vida un Claro, poquito, tal cual, claro. cambiás el final, venganzas, está bueno. Y me parece que también para quienes escribimos siempre es un poco ese es el consuelo, ¿no? Consuelo de tontos quizás, que bueno, me pasó algo tremendo, pero lo primero que uno piensa es, bueno, pero voy a escribir un libro con esto. Convertir esto horrible que me pasó en un libro, y es un poco lo que me pasó en su momento con electrónica. Yo estaba atravesando la crisis de los 30 y no iba a terapia y lo que se me ocurrió fue escribir una Pero novela. perdóname que te interrumpa un momento. Vos hablás de la vejez, pero él habla de la crisis de los 30, ahora tiene más de 30. Ahora tenemos- Me encantaría tener una crisis de los 30. Claro, también las hay. Crisis de juventud también las hay. Claro. No paran Ay. más las crisis, ¿no? No Lo paran más, vamos de crisis en Tal crisis. cual, y a mí la de los 30 me tardé como 7 años en superar la crisis de los 30. Y sí que escribí Yo un libro. tenía la Después crisis de los está el- 40 Claro, encima. claro. Ahí te viene la... Es que dije, la de los 40 la iba a terminar más rápido porque mucho Ay. tiempo perdido y escribí una novela también más rápido, pero me parece que... Es así que viniste Sí. acá, ¿cómo se llamaba? Hágase usted mismo y No, después no. Higiene Sexual del Soltero. Con las que- dos viniste. Que es la última, sí. Higiene sí. sexual del Sí, soltero. esa Sí. salió en 2023 por Tusquets. Sí. Y sí, a mí siempre me genera eso. Digo, bueno, me queda la literatura, que para mí no solamente es eso que te decía antes, sino también es como el hilo conductor. Recién cuando Federico decía, bueno, iba a escribir una novela, todavía no sé qué novela, no sabía qué novela, y a mí me parece espantoso en ese momento. Y me pasa también cuando no tenés todavía claro otro proyecto y estás ahí medio como bola sin maneja, ¿viste? No Y sabes te para dónde preguntan, ir, ¿qué estás te escribiendo? preguntan, sí, yo siempre estoy escribiendo aunque no esté escribiendo, decís. Claro. Porque tenés algo en la cabeza y le vas encontrando la vuelta hasta que un día decís, bueno, es por acá y te vas metiendo de a poquito. Es como una relación, ¿no? Vas conociendo de a poquito, quizás te arrepentís, decís que no, es por otro lado, hasta que de golpe aparece el amor, o el apego, o la pasión, ¿no? Y lo vas llevando de a poco durante años hasta que un día también termina y bueno, es el duelo por dejar atrás eso Pero que vos acá escribiste. no hablás solamente del caso personal de una persona X, puede ser vos, o el narrador o quien fuera, en este caso es una mujer, la protagonista, sino que es una generación lo que estás cuestionando. Sí. Es la generación nacida en los 80, suponte. Sí, son los
yo digo siempre, es esa generación medio bisagra que quedó entre el discurso de los 90, cierta identidad vinculada al neoliberalismo, a la pizza con champán, al discurso menemista. ¿Cuántos años tenían ahí? Y yo ahí estaba en la secundaria, por ejemplo. Claro. La protagonista, la Claro. profesora protagonista de electrónica estaba en la secundaria. Es una profesora que tiene 30 y se enamora de un alumno de 18. De 18 en la universidad, exacto. Complicado. Y que había experimentado todo el comienzo y el auge de las fiestas electrónicas, del Las consumo drogas. de éxtasis, las drogas y todo eso. Pero las drogas sintéticas. Las drogas sintéticas, exacto. Sí. Pero ¿qué pasa? Después vienen los 2000, ese discurso neoliberal, de pizza con champán, se da vuelta totalmente y es otro, es integración latinoamericana. Y ahí ya estabas en la facultad. Y ahí ¿o qué? ya estaba, claro, Claro. empieza después de 2001, ¿no? Es un poco la generación que para quienes el 2001 fue una bisagra política, una bisagra emocional también, un aprendizaje sentimental, si querés, con respecto a tu lugar en el mundo. Entonces esta generación queda medio como ahí entre dos aguas, que yo creí, cuando la escribí dije, bueno, primero era un discurso, era una identidad, era una manera de entender la vida de los 90, en el 2000 cambia totalmente, y dije, bueno, hasta acá llegamos. Ahora resulta que estamos de nuevo recuperando aquellas ideas de los 90. Entonces creo que el libro sigue vigente 10 años después, un poco por eso, porque esa sensación de incertidumbre ante la realidad, ante el presente, esa idea de no saber de qué agarrarte, porque todo el tiempo te cambian el discurso, te quieren cambiar Yo la creo cultura. que eso nos pasa a todas las generaciones, te voy a Sí, decir. me parece que Por es lo un menos en la rasgo pendular, Argentina, sí. claro. Argentina es muy, sí, muy Digo, salvaje. Sí. Ahora, estos chicos, de pronto, se criaron en un país que después no era y era otro. Claro, exacto. Les prometieron un sueño, hay un momento dicen los personajes, bueno, pensamos que el futuro iba... La íbamos a- tenían claro, servida en bandeja. íbamos claro. a estar volando en la patineta voladora de Volver al Futuro, y bueno, al final el futuro no fue eso, fue Internet, que Internet en los 90 no esperábamos, en los 80 no esperábamos que el futuro iba a ser, que íbamos a estar conectados todo el tiempo. Pensamos que íbamos a volar, El espacio, se teletransportarnos, pensaba en el el espacio. No que íbamos a estar como tarados con el celular todo el tiempo sin poder salir de ahí, insultándonos por redes sociales. En absoluto es lo que esperábamos de futuro. El futuro resultó ser un gran fiasco. Tiene sus cosas buenas, por supuesto, pero la verdad que no es lo que esperábamos cuando éramos chicos y fantaseábamos con ese futuro de después del 2000. ¿Te acuerdas que, bueno, llega el 2000, el siglo XXI? Bueno, estamos casi llegando al medioevo en estos momentos en cuanto a pensamiento. Totalmente, sí, en muchos Pero aspectos. supongo que a toda la generación nos pasó lo mismo. Claro, yo te escucho Claro, eso y es lo digo, más triste. yo nací en Claro. otra, pero también. Claro, nosotros creíamos en la revolución, pensábamos que el Exacto. mundo iba a ser hermoso, Claro. que no iba a haber Son fronteras, como decía son Lennon. los padres de estos chicos Todos caemos en la misma trampa, ¿no? Y es un poco la electrónica que cuenta eso, ¿no? La sensación No, yo no me voy a hacer de cargo incertidumbre. de Enzo, yo no Podría puedo ser tu el hijo. padre de... Podrías de- tranquilamente ser mi padre. Yo por ahí podría. Vos hablás de la generación de los padres que pasaron los 70, pasaron Sí. los 60, y bueno, Sí. ¿Y qué quedó de esos ideales? Y un poco los personajes de electrónica se preguntan también lo mismo, ¿no? ¿Qué quedó de esos sueños que teníamos? La profesora en los 90, a principios de 2000, era la reina de las noches de las fiestas electrónicas, pensaba que eso resolvía todo, el amor iba a ser universal a través del consumo de éxtasis que te genera mucha empatía y amor con los demás, y después se da cuenta de que las drogas ya no le Terminan funcionan, de que la destrozados. noche termina, de que hay que empezar a sentar cabeza, la presión social por ser madre, por formar una familia, por hacer algo con tu vida, por tener éxito. Bueno, todo eso que empieza a aparecerte cada vez más, que a uno le hace mucho, doy clases en una universidad y tengo mis alumnos de 19, 20, y están con ese tema, ¿no? Con, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? No quiero trabajar 8 horas por día, no quiero ser esclavo del sistema. Y vos lo y vas eso viendo sí como- consiguen trabajo. Y eso sí Vamos a consiguen empezar por trabajo. ahí. Conseguí ser esclavo. Claro, y de a poquito te vas Sí. metiendo y terminás siendo parte. Por más que estuviste pataleando toda tu juventud, de una manera u otra terminás siendo parte. Te agarran siempre, te atrapan siempre, ¿no? Yo pienso en la literatura, ¿no? Los grandes temas que se tratan, el boom, por ejemplo, la novela total y todo eso. Cómo fue derivando en libros mucho más íntimos. Esto que estamos diciendo, mi vida se refleja en los textos y demás, ¿no es cierto? Cambió mucho también Sí, sí, la yo forma creo de que... escribir. Sí, yo creo que cambió un poco la ubicación de la escritura en el mundo, qué somos, qué queremos ser, a quiénes, Tienen menos peso, digamos. qué nos específico. creemos de nosotros mismos, qué sé yo. Yo, por ejemplo, yo nunca me sentí un intelectual, qué sé yo, soy licenciado en letras, he dado clases, he leído muchos libros difíciles. Y los has analizado y los has he trabajado analizado, sobre sí. ellos. He hecho muchas monografías. Pero, qué sé yo no me siento un intelectual, me siento un artista. A mí- Depende de lo que vos Claro. entiendas por intelectual.
Porque ese trabajo que haces es un trabajo intelectual. Sí, no sé, pero no me siento, no considero que pueda develar nada de la realidad a nadie, porque ni yo me puedo develar lo que es la realidad. Lo que sí me interesa es una concepción quizá renacentista de ver a la literatura como un arte, no como un lugar. Eso dijiste recién, me Sí. considero un artista. Claro. Dijiste. Bueno. Me considero un tipo que dibuja palabras, que piensa cómo las pone en una página, que las elige, y que puede hacer, no sé, explotar algo que tenga que ver con el arte en una página, qué sé yo, como si fuera un cuadro. Y me gusta mucho eso. Por ejemplo, yo me acuerdo haber ido a muchos programas tuyos toda la vida, porque soy Muchos. mayor. Pero a veces por ejemplo, con Yuyu no es que me tocó alguna vez. Mira, Y yo me acuerdo que, qué sé yo, se espera que un escritor diga cosas inteligentes. Y del pintor no se espera lo mismo. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué me piden a mí que diga cosas inteligentes cuando no las puedo decir? Me encanta. Yo tengo un libro que me traje de Cuba que son 100 reportajes a grandes... escritores. No, grandes personajes de la humanidad. Hay uno, qué sé yo, a Marx, por ejemplo, a Freud, y hay uno a Picasso. Entonces va un señor a entrevistarlo al sur de Francia, él está pintando y entonces le habla del Guernica y entonces le dice, ese color rojo en el Guernica es la pasión. Y entonces Picasso, que era un tipo bastante complicado, le dice, era el único color que me quedaba. Y entonces Claro. este hombre le insiste varias veces, no, eso quiere decir algo, eso significa, es el último color que me quedaba. Y lo Claro, echa y basta, patadas de claro, basta. eh, Sí. A mí me gustaría esa libertad también para el escritor, ¿no? Que podamos decir, bueno, Claro. es la última palabra que se me ocurrió. Vos sentís que se te está presionando para que te definas en un montón de cosas que vos no tenés interés. ¿Es eso? No, yo no tengo problema en definir, Ah. pero no sé, no me siento capacitado para pensar el mundo, qué sé yo. Lo pienso con lo que escribo Y sí, ahí está. y ahí está, exactamente. Mm. O sea, me gusta hablar como habla todo el mundo y por ahí mis libros, algunos pueden ser más complejos de lo que hablo, pero eso lo tiene que trabajar la gente. El lector es el que termina el libro y el que lo significa, no yo. No me gustan esos libros que los leemos los tres y los tres pensamos lo mismo del libro. Me gustan Obviamente, claro. los libros que se discuten, Sin duda. que yo pienso una cosa y el otro otra. Ahora, a Enzo, por ejemplo, le interesa, qué sé yo, la militancia desde la literatura, participás en cosas gremiales, etcétera, Sí, ¿no? recién cuando Fede decía que se consideraba un artista, yo justo ayer estaba pensando eso, digo, ¿qué soy artista? Y a ¿Qué veces, soy? sí, a veces me considero quizás más un artesano, que creo que Eve Ward decía, ¿no? Escribir es una Totalmente. artesanía con palabras. Un artesano de la palabra, que eso después devenga en una obra artística, probablemente, no siempre, ¿no? Porque a veces uno puede ser una artesanía para que sea una artesanía o para que sea un producto. Sí. Pero creo que empieza como arte en el sentido de que uno quizás, como se saca de adentro algo que quiere expresar, continúa como artesanía cuando te sentás a acomodar las palabras, a hacer lo que es verdaderamente la literatura, el verdadero trabajo creativo, y en lo mejor de los casos después sigue termina como negocio, cuando viene una editorial lo vende y demás, que es la parte... Nunca muy fuerte. ¿no? Claro, negocio Mucho para la negocio. editorial, para algunas editoriales, no para una. Y todo eso lo englobo en ese eslogan o esa voz que nos guía desde la Unión de Escritoras y Escritores, que es el escritor también como trabajador, ¿no? Como trabajador en función de, no que estamos en relación de dependencia, sino que el fruto de nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras horas dedicadas a la escritura, eso, una vez que vas a una editorial, forma parte de una matriz industrial. Hay mucha gente que vive de eso, ¿no? Está el diseñador, el Es editor. una industria, sí. Exacto. Ahora, en esa industria, extrañamente, los escritores a veces somos los únicos que no cobramos, ¿no? Que no vemos un peso, o que vemos apenas, o que no sabemos, o que te pagan con libros o te pagan con prestigio. Y hace unos años, 2017, fundamos con un grupo de compañeros y compañeras la Unión de Escritoras y Escritores,
con el objetivo de defender los derechos laborales y que se respete esta idea de que trabajamos para escribir. ¿Y cómo les ha ido con Bueno, esto? muy difícil, por supuesto, una Muy organización complicado. colectiva entre Y escritores. más en este momento, ¿no es cierto? Más en este momento entre escritores que no estamos acostumbrados, no sé, yo pienso la Asociación Argentina de Actores, que es un sindicato de actores, tiene más de 100 años. Nosotros tenemos la SADE, que siempre funcionó muy bien como sociedad de escritores, pero nunca tuvo este rol de defender los derechos laborales. Es la primera experiencia, aunque estuvo la CEA en los 90, que luego quedó un poco en el camino, la primera vez que hay una idea de una organización protosindical de escritores. Cuesta, hay idas y vueltas, pero vamos avanzando, ya somos asociación civil. ¿Ves? desde Ahí hace un habla desde año. otro lugar, desde un lugar político, yo diría. Sí, y me parece Ah. que sobre todo ahora es importantísimo porque estamos en un momento en que es todo lo contrario, no es un sálvese quien pueda, se está abogando por el individualismo atroz, la competencia, bueno, que escritores, que siempre fuimos bastante individualistas y siempre, ¿no? Antes decíamos, bueno, antes venían escritores y se miraban mal entre ellos, bueno, ahora es como cambiemos un poco esa idea, vamos a organizar, vamos a juntarnos, vamos a tratar de, por supuesto, seguir leyendo y promover la lectura, que son las cosas para las cuales los escritores siempre nos llaman, para promover la lectura, pero también, digamos, muchachos, acá hay una industria que, aunque siempre parece que está agonizando, la Feria del Libro sucede año tras año y siempre dicen, che, vinieron 1,5 millones de personas y stands, y resulta que los escritores estamos viendo a ver cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos el alquiler. Entonces, bueno, hay algo ahí que está sucediendo. Sin escritores, sin escritoras, no hay libro, no hay industria Sin escritores editorial. no hay libros. Esa Exacto. frase es así. Entonces, ¿por qué razón cuando yo Es voy a la muy Feria del complicado, Libro, claro. a veces los escritores, en una época, ahora ya no, pero en una época decía, la Feria del Libro, las jornadas profesionales, invitan a ilustradores, traductores, editores, y no figuraban escritores en las jornadas profesionales. Ahora, hace unos años, nos están invitando, agradecemos a la Fundación El Libro, porque nos están invitando a participar desde la Unión, a tener nuestra mesa y poder discutir las problemáticas de nuestro sector también. Es un gran como tema, corresponde. es un Claro. temazo y se repite. Hay muchísimas cosas que habría que ver ahí. También se venden pocos libros, es verdad, las tiradas Sí. son chicas. Entonces todo Sí. eso también habría que tener un impulso por ahí desde el Estado, ¿no es Bueno, cierto? que en su Campañas. momento, bueno, está pasando con el programa Sur de Traducciones, que durante años pasó un montón de gobiernos en el medio, tanto macristas, kirchneristas, funcionó, se traducía mucha literatura argentina al exterior. Gran parte del boom de las escritoras argentinas afuera tiene que ver con el programa Sin Sur. lugar a dudas, y ahora premios se que han ganado en el exacto, exterior ahora y está demás, fue por estas desfinanciado, ya traducciones. no se traduce nada más, se traduce muy poquito para afuera, Todo poca se va literatura. achicando. Exacto. Y Esperemos que en así algún vamos momento. perdiendo espacios, Sí, y bueno. vamos perdiendo. La Argentina es la que pierde, ¿no? Porque no se trata de un escritor, es la Argentina, es la marca argentina en el exterior. Vos lo ves hablar y ves cómo le gusta todo esto, ¿no? Sí, Y cómo sí. se mete. No, Me está votás, muy bien. me votás. Lo votamos. ¿eh? No, me gusta. No, y bueno, qué sé yo, no participo. Pero apoyás, pero eso no sí, me cabe, obvio. pero no tenés que explicarlo, Sí. no nos cabe duda. Pero- Sigan escribiendo Pero los no tengo dos, esa por pasión. sí. favor. Pasión sindical no tiene. Claro, Electrónica tengo de otras Enzo pasiones. Maqueira, la reedición, pero además están, ¿cómo se llama? Higiene sexual Higiene sexual del soltero. del soltero, la que es un novela libro. que sí. Búsquenlo por YouTube, está cuando vino al programa con ese libro. Y Federico, como dijo recién, ha venido tantas veces, ¿no? La vida, la novela y el amor. Me alegro de verlos y gracias a los dos por haber venido. No, gracias. Gracias, Cristina. Nos vemos la semana que viene. Que lo pasen bien. Chao.